¿Salmo qué les dije? 92. Sí pusieron atención, muy bien, muchas gracias. Salmo 92, versículos 14 y 15. Dice: aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Esta es una palabra en donde Dios habla a cualquiera de nosotros creyentes. Podríamos pensar de primera instancia, bueno, le habla a la gente de la tercera edad, sí, pero también a todos los jóvenes, porque en algún momento, tarde o temprano, todos vamos a llegar a una edad en la que vamos a estar en esa condición de vejez. Pero la promesa de Dios es: aún en la vejez darán frutos. Voltea con tu hermano que tienes a tu lado y dile: aún en la vejez darás fruto. Aún en la vejez. Y fíjese qué interesante, ¿verdad? Que dice que estaremos vigorosos para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza y que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Es decir, en otras palabras, vamos a estar fuertes para poder hablar acerca del Señor. Y pensando en el matrimonio, la semana pasada revisábamos a Abraham y Sara. Me llamó la atención una noticia que también salió apenas este viernes, no me acuerdo si jueves o viernes. Según la organización Nuestro Mundo en Datos, la institución del matrimonio atraviesa una transformación acelerada y profunda que se acentúa en los países desarrollados, impulsada por nuevos modelos de convivencia y cambios legales. Según los informes de esta organización, menos personas deciden casarse, quienes lo hacen esperan más años, proliferan las uniones informales y los nacimientos fuera del matrimonio, aumentan las familias monoparentales y se expande el matrimonio igualitario. Estos cambios reflejan una redefinición global de la vida familiar y de pareja. En muchos países, incluyendo México, las tasas de matrimonio están disminuyendo, es decir, el número de personas que se casan cada vez está bajando más. Hay una gráfica, le voy a pedir a Oscar que me ayude, porque fíjese bien, esta organización de Nuestro Mundo en Datos, yo sé, no alcanzamos a ver perfectamente los puntitos y las letras chiquitas, pero ellos sacaron estadísticas en diferentes países desde finales de 1800, todo el siglo XX, cómo se fue comportando. Y bueno, las estadísticas, incluyendo en México, más o menos por ahí de 1960, que es cuando se empiezan a tener datos, es una línea verde que comienza más o menos por la década de los 60 en México, que es cuando en nuestro país se empiezan a llevar estadísticas. Pero está Estados Unidos, que es un país que toda la vida ha llevado estadísticas, está Polonia, Corea del Sur, Reino Unido, es decir, países representativos de diferentes continentes y partes del mundo. Y quiero que noten algo, hasta el año 2022 tenemos un descenso abrupto. Esta caída en el año 2020 se debe a la pandemia, pero incluyendo el 2022, ya que se estaba la recuperación, los cortes que dan los datos es: los matrimonios están bajando. Cada vez hay menos matrimonios. Y también hay menos niños. Clarita y yo estamos emocionados porque ya en unos días vamos a ser abuelos. La hermana Oli está emocionada porque ya va a ser bisabuela. Entonces, en cualquier momento recibimos la noticia. Pero ayer estábamos en una comida familiar y estaba mi cuñada Brenda, que es maestra, y estaba una prima que también es maestra. Una está en la zona de Cuautitlán, la otra está en el sur de la ciudad. Y las dos comentaban que por primera vez en la historia, en primer grado, no hay niños en este ciclo escolar. Bueno, si se dan cuenta, si hoy en día ves a una persona con carriola,
antes te detenías y dices, va pasando un bebé. Ahora no va pasando un bebé, ¿qué va pasando ahí? Un perro, ¿verdad? Y dices, ¿qué onda? Se supone que los perros los sacas a que caminen, no a que te los lleves en la carriola. Hace poco me dio una vuelta en Plaza Satélite, andaba con Clarita, pasamos por la zona de mascotas del Palacio de Hierro. Está más elegante la zona de mascotas que la zona de bebés. Ya es completamente diferente. En la Ciudad de México, si vas a un restaurante, puede ser que diga, no se aceptan niños. Y es exclusivo para adultos. Pero hay de aquel restaurante que no acepte perros, porque entonces lo pueden demandar por discriminación. Y dices, ¿qué onda? El sábado pasado murió una actriz, Diane Keaton, una mujer de 79 años que dejó varios millones de dólares. La gente la conocía por muchas películas que hizo. Y la noticia que dio la nota es el heredero de su fortuna es su perro. O sea, ni siquiera una organización de beneficencia. El perro. Ahora el pleito va a ser quién se queda con el perro, ¿verdad? Para ver quién accede a ese. Es decir, vivimos en un mundo al revés. Y según estas estadísticas, desde 1920, poco después de la Primera Guerra Mundial, donde descendió el número de matrimonios, había 12 matrimonios por cada 1000 personas. Hoy en día estamos peor que entonces. En aquel entonces la justificación era la guerra mundial. Hoy es simplemente un cambio en el comportamiento social. En la década de los 30, durante la Gran Depresión Económica, también la tasa de matrimonios cayó. Se levantó en la década de los 40. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en el 46 se disparó el número de matrimonios. Después, en 1950, se recuperaron todavía más en la década de los 60, pero desde el año o la década de los 70, cuando comenzó una campaña muy agresiva de la ONU, que México, los que fueron niños en aquel entonces se acordarán igual que yo, que había una campaña que decía, la familia pequeña, bueno, vive mejor. Entonces comenzó el descenso en el número de matrimonios y del 72 a la fecha ha estado disminuyendo constantemente al punto en el que al 2025 llegamos al momento más bajo de la historia registrada de matrimonios, no solo en México, sino en el mundo entero. Es decir, la gente decidió cambiar su estilo de vida radicalmente. Cuando el matrimonio es un invento ¿de quién? De Dios. Y Él es el que nos bendice y el que nos enseña a vivir en matrimonio. Ahora, yo sé que mucha gente dice, pero es que está difícil la cosa, la gente se divorcia, dura pocos años de casados. Bueno, por eso yo creo que tanto matrimonios jóvenes, los recién casados, los que tienen 10 a 15 a 20, 30 años de casados, o quienes tenemos más tiempo que ello, tenemos que pensar en lo que dice esta escritura: aún en la vejez daremos fruto. Porque el matrimonio no es para un ratito, el matrimonio para cada cuánto es, para toda la vida. Me acuerdo cuando platicamos con el señor Luis Almagro, el que era secretario general de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en alguna de las asambleas que tuvimos, y él nos recibió muy amable. Él era un impulsor del aborto y de la ideología de género, pero en esa ocasión nos recibió muy amable y nos dijo, miren, pues sí, yo estoy a favor del matrimonio, tanto así que me he casado 3 veces. O sea, todo depende de qué punto de vista tengas, ¿verdad? Pero vamos al libro de Lucas y vamos a ver la historia de una pareja ejemplar. Yo quiero retar a que quienes estamos casados o quienes están casando podamos tener una pareja ejemplar. A ver, ¿cuántos aquí son casados? ¿Y cuántos se quieren casar? ¿Sí? ¿Y cuántos se están casando? Hay parejas que ya están preparando para casarse. Bueno,
Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Dice, es la historia de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth. Una pareja muy especial en la Escritura. No se habla mucho de ellos en otros libros, pero lo que se llega a hablar de ellos es extraordinario. Y dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran, ¿cómo eran ellos dos? Muy ancianos, muy ancianos. ¿De qué edad, si usted se imagina que hayan sido, si eran muy ancianos? Tal vez 80, por ahí tal vez andaban, ¿verdad? Bueno, pero eran justos a los ojos de Dios, eran obedientes, es decir, no se les podía acusar de nada malo. Y dice el versículo 8, cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Fíjense bien, el incienso es símbolo ¿de qué? De la oración. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera. ¿Y qué estaba la gente afuera haciendo? Orando. Estaban orando. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios, esto es clave. ¿Qué cosa? Ha oído tu oración. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué razón Zacarías y Elizabeth estaban orando? ¿Se imaginan ustedes cuál era su motivo de oración? ¿Cuál habrá sido su motivo de oración? Adelantito lo dice. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Ahora les pregunto, ¿por qué razón estaban orando Zacarías y Elizabeth? Querían tener un hijo. Aunque ya eran muy ancianos, usted me acaba de decir, se los imagina como de 80 años, ellos seguían intentando tener un hijo. Y lo intentaban físicamente en su intimidad y lo intentaban en la oración. Como que el tiempo estaba pasándose. Pero ellos tenían confianza, ellos no estaban desanimados. Así que le dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás, ¿cómo? Juan. ¿De quién estamos hablando? Juan el Bautista. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los justos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Él no se atrevió a decir que su esposa era anciana, pero sí se limitó a decir, es de edad avanzada. Es que podemos imaginarnos, ¿verdad? Quiso ser respetuoso con la mujer, pero entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy a la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás como mudo. ¿Se imagina quedarse mudo de repente? Sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo.
Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba ¿por qué tardaba tanto? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Pero, poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó, ¿qué? Embarazada. Y permaneció recluida en su casa durante ¿cuánto tiempo? 5 meses. Qué bondadoso es el Señor, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ahora, pensemos en el matrimonio. ¿Cómo se habrá sentido Elizabeth de que su esposo no le dirigiera la palabra? ¿Cómo se habrá estado eso? Habrá estado interesante, ¿verdad? Podían tener intimidad, pero no le podía decir nada. Ahora, no es que no le quisiera hablar porque estuviera enojado, sino porque estaba mudo. Me acuerdo una vez llegó a mi oficina una pareja a consejería y les dejé una tarea, regresen un mes después, regresaron al mes y les pregunté, ¿cómo han estado? ¿Cómo fue este mes? Y el varón fue el primero en hablar y dijo, pues creo que bien, no nos hemos peleado. Y la mujer dijo, pero tampoco nos hemos dirigido la palabra. Entonces, bueno, pero lo bueno es que Zacarías no estaba enojado. Él no podía hablar porque estaba mudo. Ahora, imagínense a la pobre de Elizabeth. Ella, si quería que su esposo le dijeran algo, el esposo no le decía nada. Y además, ¿cuánto tiempo estuvo recluida en su casa? 5 meses, o sea, yo creo que fue un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Por eso le mandaron reposo, sobre todo el primer trimestre, dicen que es el más complicado del embarazo. En esa época, en la época de Zacarías y Elizabeth, había una secta entre los judíos, entre la religión de los judíos, así como estaban los fariseos y los saduceos, había una secta que se llamaban los esenios. ¿Cómo se llamaban? Esenios. Y una característica de los esenios eran los votos de silencio. Esos no decían nada. Se recluían en algún lugar, meditaban las escrituras, hacían copias de los textos sagrados de la Tanaj, es decir, desde el Génesis hasta Malaquías, pero no decían nada. Oraban en silencio, no se dirigían la palabra, era parte de sus votos, era parte de su forma de ser. Algunos han llegado a pensar que Zacarías era esenio. No, Zacarías no era esenio. Juan el Bautista tampoco era esenio. Si Zacarías se quedó mudo, fue por causa de su incredulidad, no porque él fuera esenio. Así que tenemos que aclarar eso por si usted lee en algún lado algún comentario erróneo, así no es. Pero hay algo que nos llama la atención aquí. Zacarías y Elizabeth tal vez no podían, bueno, Zacarías no podía hablar, Elizabeth sí podía hablar. Si dicen que la mujer tiene 100,000 palabras al día, pues yo creo que le dio rienda suelta con Zacarías, ¿verdad? Zacarías yo creo que le escuchaba y le escuchaba y le escuchaba y le escuchaba. Ya me imagino a Zacarías nomás asentiendo con la cabeza de, pues sí, todo lo que digas. Y si la mujer le decía, dime algo, pues sí, pero ¿qué te digo si no puedo hablar, verdad? Yo creo que él estaba pensando, ¿qué le diría a mi mujer? Pero lo interesante de esto es que ellos seguían teniendo una relación íntima con Dios, pero también seguían teniendo una relación íntima entre ellos. Y no me refiero solamente al aspecto sexual, que obviamente está incluido, sino seguramente una relación de amor, de comprensión. Seguramente Elizabeth hizo un esfuerzo para comprender lo que estaba pasando en Zacarías. Como dice este Salmo 92,
para que pudieran dar fruto aún en la vejez. Ellos eran justos, ellos amaban a Dios, ellos amaban los mandamientos. Seguramente Zacarías comenzó a escribir en tablillas lo que le quería decir a su esposa. Seguramente le empezaba a expresar por señas o con movimientos que hacía con su cuerpo lo que él necesitaba o lo que quería o cualquier otra forma de comunicación. Podemos decir que ellos tuvieron una fe silenciosa. Sí, seguramente Elizabeth oraba con la voz y seguramente Zacarías solamente oraba en su espíritu porque él no podía hablar. Pero fíjense bien, en ese momento para la sociedad el no tener hijo era una vergüenza, era una maldición. Por eso Elizabeth, cuando se enteró que estaba embarazada, dijo: qué bondadoso es el Señor, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ella se sentía una mujer feliz, se sentía una mujer plena. Pero esto nos habla que ellos como pareja se seguían procurando el uno al otro. Usted se puede imaginar a dos viejitos cuidándose, amándose, procurándose y teniendo ese nivel de intimidad tal que se podían seguir dando fruto. Y uno dice, qué padre un matrimonio así. Bueno, pues justamente ese matrimonio es el que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos también tener. Un matrimonio donde podamos ver hacia futuro. ¿En qué condiciones vamos a vernos cuando lleguemos a una edad adulta? Muchas veces cuando uno llega a una casa de un matrimonio ya grande, pues a veces se da cuenta que hay la recámara conyugal ya no tiene una cama matrimonial o queen o king size, ahora son dos camas individuales. Y a veces hay pretextos, es que es por la salud, a veces es por esto, a veces por lo otro. A veces el hombre duerme en una recámara y la mujer en otra. Y se ponen muchos pretextos, que porque ronca, que porque la enfermedad, que por lo que sea. Usted puede imaginarse entonces un matrimonio que aún llegando a viejitos se puedan seguir amando, cuidando, respetando y disfrutando mutuamente como Zacarías y Elizabeth. Ese es el reto. Por eso esta es una pareja ejemplar. Por eso es que podemos pensar, bueno, si toda su vida ellos tuvieron una relación en donde tenían amor de Dios, amor por Dios, tenían respeto a sus mandamientos, eran obedientes y el Espíritu Santo los considera justos. Imagínense la clase de matrimonio que habrán sido ellos. Ahora, sería interesante preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿y tú cómo nos ves a nosotros como pareja? ¿Seremos un matrimonio justo? ¿Seremos un matrimonio que estamos en obediencia a tu palabra? ¿Seremos un matrimonio que te agrade? Porque este matrimonio, desde luego que agradaba al Señor. Tenían una vida espiritual con propósito. Como sacerdote, Zacarías obviamente tenía que ministrar en el templo, pero junto con su esposa Elizabeth guardaban los mandamientos de Dios. Podemos pensar que el hogar de Zacarías y Elizabeth era una especie de santuario, porque ellos no solamente eran obedientes en el templo, eran obedientes en su casa, eran obedientes en la calle, eran obedientes ante la sociedad. Hay gente que a lo mejor aquí en la iglesia levanta las manos y uno dice, mira, ese se ve una buena persona, un buen cristiano. Sí, pero a lo mejor fuera de su casa, fuera del templo, en su casa, en la calle, en el trabajo, es otra clase de persona. Aquí dentro cuidamos el lenguaje con el que hablamos, pero ¿con qué lenguaje hablas allá afuera? A lo mejor aquí eres amable, pero ¿cómo tratas a la gente allá afuera? A lo mejor aquí todo es dulzura, hermano, Dios te bendiga y amabilidad, pero ¿cómo eres afuera en la calle? ¿Cómo tratas a los demás? Muchas veces
tenemos una imagen dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Es vergonzoso a veces cuando me pide cita una persona y me dice, ¿usted es el pastor de esta iglesia? Sí. ¿En qué te puedo servir? Pues es que mire, yo sé que aquí se congrega o aquí asiste mi jefe o mi patrón y dice que es cristiano y habla mucho de Calacuaya, pero yo quiero ver si usted puede hablar con él o con ella, porque como patrón es terrible, no nos paga, es déspota, nos maltrata, nos amenaza. Y dices, híjole, ¿cómo defiendo? Pues no se puede defender a una persona así. Y es vergonzoso. ¿Por qué? Porque finalmente no basta con decir soy cristiano y asisto a una iglesia. Es como lo reflejamos allá afuera, que la gente pueda notarlo. Bueno, Zacarías y Elizabeth no eran de ese tipo de personas que eran unos en el templo y otros en la calle. Ellos eran de una sola pieza, los mismos dentro que afuera. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿tú tienes intenciones de oración como matrimonio? Y si tienes intenciones de oración, a lo mejor en ocasiones te desesperas porque dices, hemos orado mucho mi esposa y yo, mi esposo y yo, y hemos estado orando, pero Dios no responde, parece que cada vez tarda más sus respuestas. No te desesperes. Zacarías y Elizabeth, no creo, la Biblia no lo dice, pero no creo que hayan comenzado a orar por tener un hijo cuando eran viejitos. Seguramente ellos desde que se casaron oraron porque querían tener un hijo. Y la respuesta tardó. ¿Pero valió la pena? ¿Ustedes qué creen? ¿Valió la pena? Valió la pena porque dieron a luz al hijo que llegó a convertirse, por palabras del Señor Jesucristo, en el más importante de todos los profetas. Miren qué calidad de hijo formaron ellos. Sí, fue solo uno, pero formaron al más importante de todos los profetas. Un honor completamente. Sí, les llevó toda la vida. Así que podemos decir que en lo ordinario ellos vivían en santidad continua, en una cultura que se medía el valor de la mujer por su fertilidad. Pues este matrimonio seguramente no era bien visto por mucha gente, pero se les describe como personas justas. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tratas de hacer dentro de tu matrimonio para poder vivir en el orden y la voluntad de Dios? Zacarías y Elizabeth no se limitaron a lo que el mundo decía. Ellos no se limitaron a los estándares del mundo. Ellos no se limitaron a los estándares de las tradiciones humanas. Ellos buscaron estar bien delante de Dios, en su conciencia, en su forma de ser y en su relación íntima con Dios. Que a ti no te incomode lo que el mundo diga. A veces el problema de las parejas es que quieren vivir según el estándar de la gente. El qué dirán, el cómo lo van a interpretar, el qué van a hablar de nosotros. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Tú trata de vivir como Dios dice. Ahora, sin lugar a dudas, que Zacarías y Elizabeth pusieron en práctica en su vida personal lo que Jesucristo después nos enseñó en Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19 dice Jesús, también les digo lo siguiente, si dos, ¿cuántos? Dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, ¿qué cosa? Lo hará. ¿Cuántos nos tenemos que poner de acuerdo? ¿Y quiénes son esos dos? Pues el matrimonio. Ahora puede ser cualquier persona, sí, puede ser con los hijos o puede ser en la iglesia o la oración comunitaria que podemos hacer dentro de la propia congregación. Pero el Señor dice, pónganse de acuerdo dos.
Ahora, el gran problema para muchos matrimonios es ponerse de acuerdo. Hay parejas que yo he entrevistado y cuando se logran animar para tener un hijo, viene la primera pregunta. Varón, ¿tú qué quieres? Y él dice, un varoncito, hermano, para que perpetúe mi apellido. Y la mujer dice, no, yo quiero una niña, son más tiernas. ¿Están de acuerdo? No. Los dos están orando porque quieren tener un hijo, pero ella quiere una niña y él quiere un niño. ¿Cuál es la condición que pone el Señor? Pónganse, ¿qué? De acuerdo. Pero los dos queremos un bebé. Sí, pero no están de acuerdo. ¿Cuál es el primer punto? Ponerse de acuerdo. A ver, una pareja anda buscando dónde vivir. Y yo le pregunto al chico, ¿y qué andas buscando? Pues un departamento. Y la chica dice, no, yo quiero una casa. ¿Están de acuerdo? No. Los dos están orando por un lugar donde vivir, pero no están de acuerdo. ¿Cuál es la condición del Señor? Pónganse de acuerdo. Tercer condición. ¿En qué zona buscamos la casa? Y la chica dice, pues por donde vive mi mamá. Y el chavo dice, no, pues más cerca de mi trabajo. ¿Y dónde vive tu mamá? Pues allí por Ecatepec. ¿Y tú por dónde trabajas? Pues por Santa Fe. No, pues, ¿están de acuerdo? No. Queremos comprarnos un carro. Ok. Le pregunto al chavo, ¿y tú qué carro quieres? Ay, tengo ganas de un Jeep. Está bien. Y la chica, ¿y tú qué quieres? No, hermano, yo quiero una minivan para cuando vengan los niños. ¿Están de acuerdo? ¿No? Y como eso vamos a encontrar que muchas veces estamos orando aparentemente por lo mismo, pero no estamos de acuerdo. Y muchas veces nuestra oración no da resultado porque no estamos de acuerdo. Ahora, ¿Zacarías y Elizabeth estaban puestos de acuerdo? Sí. La oración tardó no por ellos. El Señor tiene su tiempo. Él es el dueño del tiempo. Por eso el Kairos es de Dios. Y Él nos dice en qué momento es el tiempo perfecto para cada cosa. Pero tú como matrimonio, si estás orando por algo, pues yo sugiero que primero se pongan de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Pero que varón y mujer le pidamos lo mismo para que podamos ver las respuestas de Dios. Ellos buscaban tener un hijo. Aunque eran de edad avanzada, permanecían en intimidad. Ellos estaban, como enseña el libro de Cantares, él veía hermosa a Elizabeth, aunque fuera una viejita, y ella lo veía a él como el hombre más guapo del mundo, aunque fuera un viejito, porque se amaban y se disfrutaban. Regresemos a Lucas 1, versículos 39 al 45. Fíjense lo que dice aquí. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor de que la madre de mi Señor venga a visitarme? Fíjense el discernimiento espiritual que tenía Elizabeth, que pudo identificar que María en ese momento era la madre del Señor Jesús. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Una mujer de fe, una mujer con dones espirituales, una mujer con discernimiento, una mujer con palabra de ciencia. Vemos los dones del Espíritu Santo en acción en la vida de Elizabeth. Una mujer extraordinaria en todos los sentidos, una mujer ejemplar. Ella creyó. Aquí hay una diferencia.
Porque mientras que Zacarías estaba buscando tener un hijo y oraba por tener un hijo, cuando el ángel Gabriel le dijo, tu esposa va a tener un hijo, él, ¿y cómo? Dudó y por eso se quedó mudo. Pero Elizabeth no solamente cree, Elizabeth tiene discernimiento espiritual, Elizabeth tiene don de palabra de ciencia, Elizabeth se mueve en los dones del Espíritu Santo. Yo creo que algo que tenemos que orar, Señor, también que los dones del Espíritu Santo se muevan entre nosotros para poder fructificar aún en la vejez como matrimonio. Y ellos vivían en un constante acuerdo. Ahora vamos al versículo 57, ahí mismo en Lucas 1, del 57 al 66. Dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes, aquí entra la sociedad, todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron en la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos, y si me lo permiten aquí entre paréntesis yo diría, excepto para Elizabeth, escribió, su nombre es Juan. Ahora le pregunto, ¿Zacarías y Elizabeth estaban de acuerdo? Sí, estaban de acuerdo. ¿Y cómo le había dicho el ángel Gabriel a Zacarías que se iba a llamar su hijo? Entonces eran obedientes. Estaban de acuerdo para obedecer. Estaban de acuerdo entre ellos. No entraron en pleito, no entraron en discusión. Y aunque la gente les llevara la contraria, ahora te pregunto, como matrimonio, ¿estás dispuesto a obedecer y estás de acuerdo como pareja para decir, aunque no nos guste, aunque el mundo nos diga que hagamos las cosas al revés, tú y yo estamos de acuerdo para hacer lo que Dios nos diga, aunque no lo entendamos? Eso fue lo que hicieron Zacarías y Elizabeth. Sigamos leyendo, versículo 64. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. En ese momento se le quitó el ser mudo. Dice, todo el vecindario se llenó de temor reverente, es decir, empezaron a creer. Fíjate el poder de una pareja, de cómo mueve a la fe a toda una comunidad. Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Muchos tal vez llegaron a ver el ministerio de Juan el Bautista. Tal vez muchos se murieron antes de llegar a ver el ministerio de Juan el Bautista. Pero esos que se preguntaban, ¿qué irá a hacer este niño? Indudablemente que estaban expectantes de que algo grande iba a acontecer, y sin lugar a dudas que aconteció, porque Juan el Bautista llegó a ser el personaje que le abre el camino al Señor y que viene a cumplir con todas las profecías concernientes a Elías, como lo maneja el Antiguo Testamento. Así que podemos hablar de que todo matrimonio necesitamos una comunicación en el lenguaje de la fe. Sin lugar a dudas que Zacarías y Elizabeth, aunque tuvieron 9 meses de silencio por causa de Zacarías, entre ellos había un lenguaje, y ese es el lenguaje de la fe, porque ellos seguían puestos de acuerdo y ellos seguían orando a Dios. ¿Te imaginas una relación así? El silencio de Zacarías, pero donde él estaba escuchando activamente a Elizabeth continuamente, donde había una comunicación no verbal, pero que profundizaba también su intimidad. No solamente era hablar con palabras, era hablar con gestos, con caricias, con abrazos, con besos, en su intimidad con Dios, la oración, el arte de callar juntos. Un momento en el que ellos dos
se estimulan mutuamente para estar de acuerdo con Dios, para obedecer a Dios, para hacer lo que Dios les ha pedido. Una comunicación sin palabras, pero donde ambos se podían seguramente contemplar y podían también vivir felices delante de Dios. Ahora, tal vez Elizabeth no escuchaba hablar a su marido, pero ella tenía la capacidad también de escuchar hablar a Dios. Por eso es que Elizabeth es una mujer que entiende que Jesucristo, el Mesías, se está formando dentro del vientre de María. Por eso es que Elizabeth sobrepasa en su calidad de mujer a muchas más, porque tiene una identidad espiritual y una capacidad de escuchar la voz de Dios que pocos personajes en toda la Biblia llegaron a tener. Cuando Zacarías pidió la tablilla para poder escribir el nombre de Juan, él está hablando de lo que Dios le dijo a él. Él está poniendo en práctica lo que el Señor le ha mandado a través del ángel Gabriel. Pero sin lugar a dudas que lo que vemos en Zacarías y Elizabeth es el resultado de un matrimonio a lo largo de los años, cómo se fueron complementando. Ahora, pensando en eso y nosotros, la sociedad actual, el tiempo que nos ha tocado vivir, el matrimonio a lo largo de los años, nos damos cuenta que el 30% de los matrimonios mayores de 65 años reportan, solo el 30%, fíjense qué lamentable, solo el 30% de los matrimonios que rebasan los 65 años reportan satisfacción y felicidad. Solo 30%. Quiere decir que el 70% de los matrimonios que llegan a cierta edad dejan de sentir placer, felicidad, satisfacción con la esposa o el esposo con el que hicieron un pacto cuando eran jóvenes. Es una cifra terrible, terrible. Pero la Biblia nos habla que el matrimonio es para toda la vida y que el matrimonio es para disfrutarse. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay otra palabra que dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios, que el hombre disfrute el fruto de su trabajo con su esposa. Esta palabra es muy bonita, porque evidentemente que quizás toda la vida has trabajado, quieres formar un patrimonio, tal vez estás pensando en dejarle algo a tus hijos, pero al final de cuentas lo que Dios dice: pero es un regalo mío que tú, varón, disfrutes de todo ese trabajo y todo lo que conseguiste a lo largo de la vida con tu esposa. Cuando una pareja está a punto de jubilarse, le digo: qué bueno, disfrútense, viajen, olvídense de muchas actividades que toda la vida han hecho y dedíquense a disfrutar la vida juntos. Y muchos dicen: ay, hermano, ¿y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Pues el legado de haber sido felices. ¿O les vas a dejar una casa para que después se maten entre ellos en un juicio? Tengo un amigo de la comunidad judía que me platicó cuando se casó su última hija.
Dice, hicimos un viaje donde invité a todos mis hijos, a mis hijas, a mis yernos, a mis nueras, a mis nietos. Y nos fuimos a viajar por las Islas Galápagos, alquilé un yate, disfrutamos. Dice, me gasté una fortuna en eso. Y uno de mis hijos me dijo, papá, ¿y la herencia? Y le dijo, hijo, le estamos disfrutando todos juntos. Así que, si ya le enseñaste a tus hijos a que ellos también trabajen y también se ganen la vida, hermano, no esperes a dejarle a tus hijos una herencia. Mejor disfrútala con tu esposa. Dios dice que ese es un regalo de Él. Así que mientras tengas salud, mientras tengas fuerzas, mira, que el pago que Dios te dé sea para que lo disfrutes juntos. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, cuánto tiempo Dios nos va a dar de vida. No sabemos en qué condiciones vamos a llegar físicamente. Todos esperamos llegar en condiciones buenas de salud, pero poder disfrutar la vida. Por eso dice el Señor, aún en la vejez darán fruto. Que tú puedas llegar en las mejores condiciones. Y tú que eres joven, piensa en tu vida. Ok, hay que contemplar, un día te vas a retirar y a lo mejor, yo les digo a los jóvenes cuando se van a casar, piensen en tener un fondo de ahorro para el futuro, porque la política económica de México está diseñada para que en 30 años México sea un país lleno de gente vieja y gente pobre. Desgraciadamente ya no va a haber jubilaciones como las que hay hoy. La gente va a estar supeditada a lo que le quiera dar en la Afore. Así que tienes que comprarte una póliza para el retiro, pero hazlo. Y que el día que te retires digas, bueno, pues este dinero lo voy a guardar para dejárselo de herencia a mis hijos. No, úsalo para vivir tú y disfrútalo con tu esposa y que sea un bonito tiempo. Y como mujer, lo mismo. Pero finalmente es pensar en la calidad de vida que vamos a tener en la vejez como matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que el matrimonio sería un pacto. En Malaquías capítulo 2, versículo 14, Dios le hace un reclamo al pueblo de Israel y le dice, y se preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. Así que todo matrimonio nace no como un contrato temporal, sino como un pacto. Y el pacto, según Jesucristo, el pacto es eterno. Y Jesús dijo que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que cuando pensamos en nuestra vida a futuro, llegando a la vejez, en la tercera edad, pues se convierte en un santuario espiritual, en que el matrimonio es un templo de adoración mutua, donde cada año constituye tiempos de recuerdos, un cofre de experiencias compartidas, un tiempo hermoso, un tiempo en donde pueda ser testimonio vivo para los hijos y para los nietos, que quienes te vean puedan decir, yo quisiera casarme y ser un matrimonio como este bonito ejemplar. Tener una fe que desafía las circunstancias, la biología, la medicina. Zacarías y Elizabeth, porque tuvieron que desafiar la edad ya avanzada para poder concebir. Pero a lo mejor tu fe ahora tiene que desafiar la medicina, porque a lo mejor la medicina te dice, tienes una enfermedad. Pero dice también la Escritura que no tendremos temor de malas noticias. Así que a lo mejor hoy tú ya no estás orando por tener un hijo, pero estás orando en contra de una enfermedad. Y el Espíritu Santo tiene poder para sanar cualquier enfermedad, pero se necesita que tú y yo ejerzamos la fe. Hoy en la mañana mi hermanita Querena, levanta tu mano Querena, ella me dio un testimonio muy bonito. Por semanas estuvimos orando, su familia y nosotros aquí en la iglesia por ella. Los médicos tenían sospechas de malas noticias para ella, se hizo los estudios y gloria a Dios, hoy me dio el testimonio,
ella es sana. Así que gloria a Dios, felicidades Cadena, porque la fe venció lo que los médicos sospechaban. ¿Cuántos aquí tienen un testimonio donde su fe ha vencido al maligno, a la enfermedad o la que la medicina dice? A veces el médico te dice, te tengo malas noticias. Sí, pero el Señor tiene mejores noticias. ¿A quién le crees, lo que dice Jesús o lo que dijo el médico? No tengo nada contra los médicos, mi respeto para los médicos, ellos están para combatir la enfermedad. En Romanos 4:19 dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida. ¿A quién da vida? A los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, esa es la fe, atrevernos a llamar las cosas que no son como si fueran. No tener miedo, no doblegarnos. ¿Qué hicieron Zacarías y Elizabeth? No se doblegaron, no se dieron por derrotados. Ellos creyeron que Dios es poderoso. Tú no te sientas derrotado. Tú piensas que Dios lo puede hacer. Ay, hermano, pero es que mi matrimonio no anda muy bien. Bueno, pues es justamente el tiempo de decir, yo le creo a Dios. Y si el Señor hizo un pacto para toda la vida, no lo vamos a romper. Así que a lo mejor es momento de reinventar tu matrimonio. Seguramente Zacarías y Elizabeth tuvieron que reinventar su relación. Tú mudo, yo hablo. ¿Cómo reinventamos la relación? Hay que aprender a comunicarse. Seguramente para Zacarías era doloroso no poder hablar y expresarle a su esposa lo que estaba sintiendo. Pero ellos supieron entenderse, supieron comunicarse. Supieron tener una intimidad que trasciende la pasión de la juventud. Y aunque eran un matrimonio posmenopáusico, ya anciano, su unión física desafiaba todas las cosas que los rodeaban. Los mitos culturales sobre la sexualidad humana, pensar es que a cierta edad dejas de experimentar el placer, o la reducción de la intimidad a que solamente es para poder engendrar hijos, o que la vida íntima es algo vano y pecaminoso. No, ellos supieron integrarse, supieron amarse, supieron experimentar y disfrutarse mutuamente. De acuerdo a lo que dice Primera de Corintios capítulo 7 versículos del 3 al 5, para Dios es una relación de santidad. Dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Así que la intimidad no es un pecado, la intimidad es un regalo de Dios a los matrimonios. Y Dios quiso redimir esta pareja preciosa. Miren, hoy en día el matrimonio está en descenso, pero yo creo que entre los cristianos tendríamos que dar testimonio que el matrimonio va en aumento. Y si el 30% de los matrimonios allá afuera dicen que son felices y el 70% dicen que son infelices, entre los cristianos tendría que ser al revés. Y tendríamos que decir, Cristo llegó a mi matrimonio para bendecirlo, para santificarlo, para hacernos plenos y felices. Los rollos descubiertos del Mar Muerto revelan que los esenios practicaban el celibato marital en ciertos periodos. Pero Zacarías y Elizabeth, ellos realmente tenían una relación tan profunda que podían vivir continuamente bajo la bendición de Dios.
Es cierto, nuestra vida va cambiando dependiendo la etapa de la vida, la etapa de nuestra edad. Pero fíjense lo que dice el Salmo 119, versículo 164. Te alabaré 7 veces al día, porque todas tus ordenanzas son justas. Y aunque los tiempos no siempre sean los mismos, la palabra de Dios en todo momento nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Todo el tiempo Dios nos va a bendecir. Darle un lugar especial a la palabra en nuestras vidas. Por eso es la insistencia. Busca al Señor, busca su palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Fíjate qué hermosa bendición para cada matrimonio y cada familia. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ello en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbenlos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y finalmente, la bendición profética sobre los hijos. Regresemos a Lucas 1, versículo 67. Todos conocemos el final de Juan el Bautista. ¿Cómo fue el final de Juan el Bautista? Pues no fue muy agradable que digamos, ¿verdad? Herodes le mandó cortar la cabeza. Aunque Herodes, también dice el Evangelio de Marcos, admiraba a Juan el Bautista por lo que decía. Un contraste. Le caía gordo porque cuando hablaba Juan era redarguido por su pecado. Pero como sabía que lo que decía Juan era cierto, lo admiraba y lo escuchaba de buena gana. Si Juan el Bautista hubiera tenido redes sociales, YouTube, que hubiera subido sus predicaciones a YouTube, Herodes hubiera sido de los que le hubieran contestado siempre con críticas, pero no se perdía ni una sola. Yo creo que Zacarías y Elizabeth no se imaginaban jamás lo que iba a pasar con Juan. Yo creo que ellos nunca pasó por su mente que Juan se iba a ir a vivir al desierto, que iba a vivir vestido con una tela áspera, con un cinturón con piel de camello, que iba a comer miel y langostas y que luego iba a tener que enfrentar a la sociedad entera. Yo creo que eso jamás pasó por su mente. Pero veamos lo que nos dice Lucas 1:67. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y le dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Si se dan cuenta, está dando un mensaje evangelístico para que la gente que estaba escuchándolo lo pudiera percibir. Y luego, versículo 76. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Cómo fue llamado Juan? Profeta del Altísimo. Porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a los de su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo, la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció, se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto
hasta que comenzó su ministerio público a Israel. ¡Qué increíble! O sea, al final de cuentas, vemos redondeada la historia de Juan el Bautista muchos años después, tal vez 30 años después, 20 y tantos años después, cuando el hijo por el que ellos oraban se convierte en el profeta que prepararía el camino del Señor. Para la gente, Juan era raro. Para Dios, estaba cumpliendo el propósito y se estaba cumpliendo la oración profética del papá. Ahora, hay cosas que tú y yo estamos haciendo ahorita aquí y a lo mejor el efecto lo vamos a ver en 10, 20, 30 años. Estoy seguro que Elizabeth y Zacarías no vieron el ministerio de su hijo Juan. A lo mejor nosotros no vamos a ver el ministerio de nuestros hijos cuando llegue a su propósito perfecto. Pero eso no significa que no vamos a orar por ello. Pero el ministerio comienza, así como Zacarías y Elizabeth tenían algo en mente: que la gente conozca a Jesucristo, que la gente conozca al Salvador, que la gente conozca que Dios vino a pagar el precio de nuestros pecados. Yo quiero animarte para que en tu matrimonio tú también digas: yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio de salvación, sea un matrimonio por el cual la gente pueda conocer a Jesús, y que en mis hijos de alguna manera se llegue a revelar ese propósito de Dios en sus vidas y se manifieste de una manera poderosa. Antes de orar, la semana pasada anunciamos la cena de matrimonios y en 10 minutos se acabaron todos los lugares. Entonces me vino a ver Oscar y me dijo: ¿qué hacemos? Pues hagamos una segunda cena de matrimonios, que hubo gente que ya se quería anotar en ese momento. Y la dinámica va a ser la misma. Recuerda, el costo es de 700 pesos por pareja, pero si tú compras hoy los boletos para esta segunda cena, también va a ser en el restaurante Chili's, 600 pesos por pareja, es decir, Calacuaya absorbe 100 pesos por cada pareja, pero la condición es que compres el boleto de tu matrimonio, el de tu cónyuge y el tuyo, y el de la pareja que vas a invitar. Y no se vale que invites a alguien de la iglesia ni de otra congregación. Tienes que invitar a alguien que no sea cristiano, para que ese alguien que no sea cristiano conozca quién es el Señor. Así que solo hoy vas a tener esa promoción. Si no compras el boleto hoy, ya mañana comienza a costar el precio normal. Pero yo quiero orar por las parejas que rebasan 20 años de casados. A ver, todas las parejas que rebasen los 20 años de casados, pónganse de pie. Si es una pareja que tiene 20, 21, 25, 30, 35, 40, Clarita, ven por favor para que oremos juntos. Clarita y yo tenemos 34. Así que estamos dentro de ese rango. Para que el reto es que nosotros como matrimonio seamos de los que dicen: somos felices. No del 70% que dicen: no, pues es que ya nos hicimos viejitos y se nos acabó la felicidad. Yo creo que el propósito para nosotros es que cada pareja podamos disfrutarnos. Ahora, si estás aquí y no está tu cónyuge por alguna razón, ponte de pie. A lo mejor tú dices: pues yo vengo, pero no está mi esposo, mi esposa. Ponte de pie. Yo creo que Dios quiere bendecir a cada matrimonio. Me acuerdo del hermano Jesús Castelazo, un predicador que quisimos mucho y admiramos mucho en este lugar, en Tuxtla Gutiérrez. Y él decía: pues es como las uvas pasas, se van haciendo arrugadas, pero entre más arrugadas, más sabrosas.
Clarita, ¿quieres decir algo tú, amor? La verdad, el matrimonio es un invento de parte de Dios muy interesante, muy bueno. Y yo creo que cada año que pasamos juntos es mejor. A veces hay retos, hay situaciones, pero cuando tenemos a Cristo, eso marca la diferencia. Y cuando Dios pensó en el matrimonio, pensó en la felicidad, pensó en que pudiéramos estar mejor que de solteros, porque es un estado que es muy bonito el matrimonio. Y Él pensó en que el hombre no estuviera solo, pero tampoco la mujer estuviera sola, en todos los sentidos, no solamente la compañía, sino el poder amarnos, el poder expresar lo que sentimos, el poder apoyarnos, ayudarnos, así como lo hacían justamente Elizabeth y Juan. Zacarías. Y Zacarías, Juan fue el hijo. O sea, realmente el matrimonio es algo que Dios diseñó para que fuéramos felices y fuéramos plenos. Bueno, toma a tu esposa, abrázala y vamos a orar. Señor, oramos por cada matrimonio. Yo no sé qué circunstancias particulares está pasando cada pareja. Han pasado años y a lo mejor algunos están pasando por retos, por situaciones complicadas, situaciones de salud, situaciones en su estabilidad emocional, situaciones con los hijos o situaciones económicas. Yo no lo sé, pero Dios, yo oro para que así como Zacarías y Elizabeth fueron una pareja ejemplar, que supieron en todo momento amarse, disfrutarse y mantener esa comunión contigo, y tú fuiste el centro de su matrimonio, y dio como fruto la llegada de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Señor, que a nosotros nos permitas en este tiempo ser matrimonios que estemos en esa misma calidad, en esa misma dimensión, de tal manera que también nosotros podamos ser precursores de la venida tuya, donde podamos bendecir a nuestros hijos, donde podamos declarar palabras proféticas para ellos, donde podamos ser matrimonios ejemplares, y que la gente, al vernos, a cualquiera de los que estamos aquí teniendo una relación íntima contigo y teniendo una relación hermosa como pareja, la gente diga: me quiero casar y quiero tener una vida bendecida, una vida en pacto contigo. Señor, si alguna pareja estuviera pasando por problemas de cualquier tipo, Espíritu Santo, yo te pido que tú intervengas para que tengamos la sabiduría, la madurez para encontrar la solución de parte tuya, o la humildad para buscar la ayuda si fuera el caso. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias por darnos un matrimonio. Aún pedimos bendición para cada matrimonio en este lugar, que tú puedas derramar un amor nuevo, una relación nueva, que si la comunicación ha sido parada, que pueda haber una nueva comunicación. Dice tu palabra que tú haces las cosas nuevas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas completamente nuevas. Y esto es lo que estamos orando en este día, que tú estés derramado sobre cada matrimonio, y que tu amor, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta y que nunca deja de ser, pueda ser derramado sobre cada matrimonio. Que cada matrimonio pueda disfrutar, que cada matrimonio pueda ser feliz. Y aún estamos orando para que toda idea de división, de separación pueda ser quitada en el nombre de Jesús, y tú puedas venir y hacer algo completamente diferente a lo que fue. Y bendecimos a cada matrimonio, y aún bendecimos a sus hijos, a sus generaciones, que pueda ser recordado ese matrimonio en particular porque tú estuviste presente,
y que esta bendición pueda trascender a cada una de las diferentes generaciones. Lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Tome su lugar, tome su lugar. Y voy a pedir que se pongan de pie los matrimonios de 0 a 20 años, de 0 a 20. Pónganse de pie, o que están por casarse, porque hay parejas que están por casarse. Si estás por casarte, pues ya estás dentro de esta preparación. Y vamos a bendecirlos, porque a lo mejor algunos están teniendo hijos o queriendo tener hijos, y que Dios los pueda bendecir abundantemente. Hay otros proyectos, hay otros sueños, hay otros retos. Así que, Padre, bendecimos a cada matrimonio que están en estos primeros 20 años, porque ellos tienen otros retos, otros desafíos. Están formando la familia, están haciendo los hijos, están queriendo tal vez tener una casa propia, están queriendo alcanzar metas en diferentes áreas, en diferentes sentidos, en lo espiritual, en lo anímico, en lo físico. A lo mejor algunos están batallando también con la salud, pero en el nombre de Jesús oramos por bendición para cada pareja y oramos proféticamente sobre cada matrimonio, aún los que están por casarse. En la palabra que tú nos diste hoy en el Salmo 92, 14 y 15, aún en la vejez darán fruto. Y eso lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, tú provee todo lo necesario en estos primeros 20 años de matrimonio. Si se trata de un hijo, si se trata de alguna situación material, de un trabajo, de salud, tú eres ese proveedor, eres ese Jehová Jireh, que todo provees en cada uno de ellos. Les bendecimos y te damos gracias por esta etapa también muy hermosa, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar antes de irnos, porque tal vez hay personas que nunca antes han invitado a Jesucristo a vivir a su corazón, nunca han pedido perdón públicamente e invitando y haciendo a Jesucristo el Señor de sus vidas. Si hubiera una persona esta tarde aquí con nosotros y que diga: yo quiero tener a Jesús en mi corazón, levanta tu mano. Gracias a Dios. Ven aquí, toma tus cosas y ven aquí. Toma tus cosas y ven aquí. Luego aquí una mujercita. ¿Cuál es tu nombre? Julia. Dios te bendiga, Julia. Es un nombre bíblico también. ¿Tu nombre es? María de Jesús. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere venir con Julia y María de Jesús? Vengan, para que podamos hacerlo a la brevedad y podamos darle oportunidad al Señor. Aquí viene una familia. ¿Tu nombre es? Rosa Marta. ¿Y tú? Diana Yuxel. ¿Y tú, pequeña? Dulce. Muy bien, que Dios les bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más que quiera venir? Ahora hay puras mujercitas aquí, 5 mujeres. Bueno, 6ª mujer. Muy bien. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Pues muy bien, Dios te bendiga. Y otras 2 mujercitas. Bueno, ahora es día de mujeres, ¿verdad? ¿Tu nombre es? Fátima. Dios te bendiga, Fátima. Muy bien. Aquí hay un pequeño. Muy bien. Felicidades. ¿Cuál es tu nombre? Carlos de Jesús. Muy bien, Carlos. Dios te bendiga. Quédate aquí, Carlos. ¿Alguien más que quiera venir? Si quiere venir y aprovechar el momento en donde recibimos a Jesús en el corazón para ser salvos, este es el tiempo. Si no, se pueden integrar, no hay ningún problema. Bueno, me pongo más cerca de ustedes para que me escuchen bien. El Señor Jesucristo vino a morir a la tierra por nuestros pecados. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo, porque tengo el poder de ponerla y de volverla a tomar. A Jesús lo mataron nuestros pecados. No fueron los judíos, no fueron los romanos, no fue la gente de su época, fueron nuestros pecados. Era imposible que los seres humanos alcanzáramos la salvación y el perdón de Dios por nuestros propios méritos. Dice la Biblia que no hay una sola persona que haya hecho los méritos para alcanzar la salvación por sí mismo. Por eso Jesús tuvo que hacerlo.
La buena noticia es que Jesús no se quedó crucificado, no se quedó colgado en la cruz y tampoco se quedó sepultado en una tumba. ¿Tu nombre es? José Jaime, Dios te bendiga, José Jaime. ¿Y tu nombre? Juan, Dios te bendiga, Juan. Jesús no se quedó sepultado, Jesús resucitó al tercer día, Jesús está vivo y por su resurrección nosotros tenemos la esperanza de que un día también resucitaremos de los muertos y no moriremos eternamente, sino que tendremos salvación y vida eterna. Solamente que Jesucristo dijo que era necesario nacer de nuevo y dice la Biblia: Benigna, Dios te bendiga, Benigna. Y dice la Biblia que es necesario creer en el corazón y confesarlo con nuestros labios. Y el Evangelio de Juan dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que los invitamos a que ustedes pasaran al frente, uno para dar testimonio público: yo creo en Él, yo recibo a Jesús y yo me convierto a partir de hoy. Ustedes pueden anotar la fecha del 19 de octubre del año 2025, la fecha en que nacieron de nuevo. Así como tienen la fecha de nacimiento físico, hoy para ustedes es nacer de nuevo. Así que Clarita nos va a guiar en la oración para que ustedes puedan recibir a Jesús. Por favor, Clarita. Hacia adentro de ustedes díganle: querido Dios, perdóname por todo lo que yo hice y que no te agradó. Yo sé que a través de tu sacrificio en la cruz, fui limpiado. Y que porque tú estás vivo, yo puedo estar vivo en este día. Yo te pido que vengas a mi vida, que tú me enseñes a caminar cada día y que puedas saber que no estoy solo, sino que tú estás a mi lado. Te recibo en mi corazón y te doy gracias porque tú me amas con un amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos por ellos. Padre, oramos por cada uno de tus hijos aquí presentes que hoy han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas, porque hoy ellos nacen de nuevo, para que ellos puedan perseverar y caminar en tu voluntad. Que hoy que ellos toman esta decisión sea el inicio de una nueva vida en donde ellos te puedan conocer quién es Jesucristo, puedan conocer tu palabra y ellos aprendan a vivir ahora bajo tu voluntad. No permitas, Dios, que bajo ninguna circunstancia ellos se alejen o se olviden de ti, sino que ellos puedan perseverar todos los días de sus vidas y que ellos mismos se conviertan en instrumentos para que otras personas también te conozcan a ti. Bendícelos y que la salvación alcance toda su casa, toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que quiere darles un saludo de bienvenida. Y yo los dejo con Dani y con Marco. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, por el mensaje de hoy. Gracias a todos